Hola a todos. Estás en el canal de Naga Fanfiction, un canal de entretenimiento. Sin más molestias, empecemos. Capítulo 21. El viento nos azotaba, frío pero vigorizante. A pocos kilómetros de nosotros, los restos de Astapor aún ardían, un sombrío reflejo del destino de Yunkai. Maestros reducidos a cenizas, su legado aplastado bajo el fuego del dragón y los gritos. Ambas ciudades, responsables de la existencia de los hijos de las arpías, habían encontrado justicia. Danny no había dicho nada desde que salimos de Yunkai. Su cuerpo estaba tenso y su mente distante. El destino de Astapor la hizo aún más silenciosa. Esperaba algo de emoción, ira, alivio, confusión, pero silencio. Supongo que también era apropiado para el momento. La apreté suavemente por la cintura, inclinándome ligeramente para que mi voz le llegara con claridad por encima del viento. No has dicho ni una palabra en horas. ¿Me estás castigando con tu silencio, hermana, o estás pensando? Pregunté en broma. Ella se movió hacia mí, incómoda, pero su voz era suave cuando finalmente respondió. Estoy pensando. ¿De? Pregunté. Giró ligeramente la cabeza, con los ojos entrecerrados por el viento, mirando al horizonte lejano. De lo lejos que se han alejado las cosas de lo que deseaba. De lo diferente que terminaron las cosas en comparación con lo que soñé. Ella había liberado a esos esclavos, pero al hacer de los amos un ejemplo, yo también había cobrado unas cuantas docenas, si no cientos, de esas pobres vidas. Este es el mejor resultado, hermana, dije sin rodeos. Soñabas con libertad y justicia, lo aplaudo. Y, sin embargo, elegiste el camino equivocado. Estúpidamente. El mundo no es un rayo de sol. Lo que estoy haciendo es un poco extremo, pero, los gobernantes deben ser extremos. Daenerys se quedó en silencio otra vez. Cuando por fin habló, su voz era más suave, con un matiz de arrepentimiento. Quizás tenías razón sobre mí. Su tono me pilló un poco desprevenido. Esta no era la hermana desafiante que conocía, ni la mujer que se había abierto paso a través de innumerables pruebas. Era alguien rota, derrotada y con dudas sobre sí misma. Cuando me abrazó antes, demostró que me había aceptado. Nuestra relación iba a mejorar. Pero al hacerlo, sintió que estaba matando otras partes de sí misma. El arrepentimiento no te sienta bien, Danny, le dije con brusquedad. Cualesquiera que sean tus defectos, y tienes muchos, la debilidad nunca fue uno de ellos. Ella no respondió, simplemente miró hacia abajo cuando Meereen apareció a la vista, con su gran pirámide elevándose orgullosamente sobre el humo y las ruinas. No nos entristezcamos por ser un fracaso. No nos conviene ninguno de los dos. Mi voz era áspera, pero sincera. Estoy aquí porque, a pesar de todo, tu terquedad, mi crueldad, somos los últimos dragones. Y los dragones deben permanecer unidos. Si eres un fracaso, es porque te falta experiencia. Poder. Con el tiempo, los tendrás a ambos. Debajo de ti. Sí, debajo de mí. No digas eso como si fuera algo malo. Tienes que aceptarlo. Soy la hija mayor y soy más poderosa que tú. Son los hechos. No te castigues por ello y tómatelo con calma, dije, con un suspiro escapándome. Su silencio regresó a medida que Meereen se aclaraba. No insistí más, dejando que las palabras calaran hondo mientras Viserion se acercaba a la pirámide. Lo que fuera que Danny estuviera pensando, pronto tendría que expresarlo. Pronto alcanzamos los cielos de Meereen, y la gente la señaló. Algunos gritaban de terror, recordando la ira de Viserion contra los hijos de la arpía, mientras que otros jadeaban de alegría. Los ciudadanos observaban nuestra llegada con los ojos muy abiertos y rostros esperanzados. Viserion voló en círculos sobre la cima de la pirámide, donde los inmaculados restantes se alinearon rígidamente, con sus cascos inclinados hacia arriba en señal de asombro y sus lanzas levantadas en disciplinado respeto. Con cuidado, incorporé a Danny. Sus ojos, sorprendidos, se abrieron de par en par cuando desplegué mis alas tras mí. La tela correosa se llenó de viento mientras me subía a la espalda de Viserion. Agárrate fuerte, le ordené, alzándola en mis brazos. De un solo golpe, salté en el aire, batiendo las alas con fuerza mientras Viserion rugía su despedida. Iré a encontrar a ese dragón negro, dijo Viserion mientras se alejaba volando. Date prisa, dije. Juntos, Danny y yo descendimos velozmente por la ventana abierta de la pirámide, aterrizando con gracia experta en el liso suelo de piedra. Daenerys se aferró a mí brevemente, con los ojos abiertos y la respiración agitada. Luego la bajé con cuidado, plegando mis alas cuidadosamente. Ella se estabilizó, mirando a su alrededor mientras rostros familiares entraban rápidamente a la habitación, convocados por nuestra dramática llegada.
Ser Barristan se abalanzó sobre él, protegiendo su pierna derecha con una ligera cojera, con vendajes recientes visibles bajo su armadura blanca. Ser Jorah lo seguía de cerca, con el brazo en un cabestrillo manchado de sangre. Su rostro se iluminó de alivio al ver a Daenerys. Daenerys, suspiró aliviado, y luego se contuvo mirándome rápidamente. Khaleesi, nos temíamos lo peor. Missandei estaba justo detrás de ellos, con sus ojos oscuros rebosantes de emoción. Mi reina, susurró, dando un paso al frente con vacilante alegría. Dany la abrazó de inmediato. Detrás de ellos, Gusano Gris se apoyaba pesadamente contra un pilar cercano, aún débil por sus heridas, pero erguido gracias a su determinación. Asintió respetuosamente, con el rostro impasible a pesar del dolor evidente en sus ojos. Tyrion Lannister se detenía en el rincón sombrío de la cámara, sosteniendo una copa de vino. Sus ojos desparejados nos observaban con esa mezcla característica de cautela y cálculo. Como les prometí, la he traído de vuelta, anuncié con calma, mirándolos de arriba a abajo. Algunos hicieron una reverencia, otros asintieron con respeto. Estamos agradecidos, dijo Missandei. Nos vemos en media hora. Es hora de que hablemos. Bostecé al pasar junto a ellos. Media hora más tarde, estábamos en la misma cámara donde el caos había estallado días antes. Dany acababa de darse un baño al regresar a la habitación. Habían retirado los muebles quemados y destrozados, pero las cicatrices de aquel día aún persistían. Me saludó con un gesto de la cabeza y se acercó en silencio a la ventana. Observó la ciudad extenderse bajo sus pies, con 1000 preguntas sin respuesta en la mirada. Los demás se reunieron alrededor de la mesa, tensos y esperando. He acabado con la amenaza de Junker y Astapor, comencé con firmeza, caminando lentamente ante ellos. La mayoría de los hijos de la Arpía fueron asesinados ayer por Viserion y por mí, y los pocos que se esconden no tienen ningún apoyo. Los sabios maestros han desaparecido, su poder se ha reducido a cenizas. Meereen está a salvo, por ahora. Ser Barristan exhaló visiblemente, con un alivio evidente en su rostro surcado. Le agradecemos profundamente, príncipe Viserys. De nada, sí, pero, mi voz se apagó. No hice esto solo por tu gratitud ni por la seguridad de Meereen. Lo hice para demostrar lo que ocurre cuando se cuestiona el nombre Targaryen. Y ya es hora de que empieces a llamarme su gracia, Ser. Mi hermana por fin ha recuperado el sentido común gracias a este incidente y ha aceptado quién manda. Barristan pareció sorprendido y miró a Daenerys, quien no dijo nada. Dany no se había arrodillado públicamente, pero cuando dijo no lucharé más, lo decía en serio, así que no se echó atrás. En cambio, se apartó de la ventana y me miró fijamente. ¿Y ahora qué? Incliné la cabeza ligeramente hacia ella. Eso es precisamente lo que debemos discutir. No me quedaré aquí. Meereen está a salvo, pero Poniente exige mi atención, y un dragón ladrón anda suelto. Tyrion se inclinó bruscamente hacia adelante, con sus ojos desparejados alerta. ¿Aegon y Rhaegal? ¿Vas a capturarlos? Exactamente. Miré fijamente a Daenerys. Nuestro sobrino impostor tiene uno de nuestros dragones, hermana. Pienso recuperarlo, ahora que te has entregado a mí. Gracias, asintió con la cabeza. Si me lo permite, su gracia, intervino Tyrion, removiendo el vino en su copa, Aegon, o quien quiera que diga ser, ha conseguido un apoyo considerable. Se ha ganado el apoyo de la Compañía Dorada, lo cual no es poca cosa. Y ahora, con un dragón. Tomo nota de su preocupación, Lord Tyrion, respondí con frialdad. Aunque me resulta curioso cuánto le importan las posibilidades de un impostor. El rostro de Tyrion permaneció cuidadosamente neutral. Solo ofrezco perspectiva, su gracia. La estrategia requiere comprender todas las posibles amenazas. En efecto, sonreí levemente antes de volverme hacia Daenerys. Hermano, parecía insegura. El joven Griff debe pagar por su traición. ¿Pero qué esperas de mí? No has venido solo a informarme de tus planes, creo. ¿Qué planes tienes conmigo? Estaba a punto de mencionarlo, respondí con calma. He venido a presentarte una opción. El silencio que siguió fue pesado, cada par de ojos se movía nerviosamente entre nosotros dos. Primero, puedes venir a Poniente. Ponte de mi lado, gobiernen juntos. Pero entiende esto. Poniente tiene un solo rey verdadero. No toleraré lealtades divididas. El linaje Targaryen debe continuar, así que tómate esto también como una propuesta de matrimonio, aunque sea una tontería que tenga que proponer algo tan obvio. La expresión de Dany era indescifrable ante mis palabras. Los demás no parecieron sorprendidos.
Una oferta de matrimonio no era precisamente una sorpresa, dado que éramos los últimos Targaryen y nuestra familia tenía un historial de incesto. Continué. No puedo prometerte el título de reina, a menos que lo ganes por tu cuenta contra mis otras dos esposas. Sin embargo, te prometo que serás una gobernante incluso si ellas dos se convierten en reinas. Eres mi hermana después de todo. Siempre te amaré más que a ellas. Es decir, si eliges esta opción, serás una gobernante, sí, pero siempre bajo mi corona. Su expresión se oscureció ligeramente. Oh. Sonreí levemente. Oh. Bueno, la Bahía de los Esclavos es una zona geográfica importante. Es el único lugar capaz de albergar vida cerca de las ruinas de Valiria. Algún día, pretendo aventurarme en ese lugar y reclamarlo. Nuestro verdadero hogar. Así que gobernar la Bahía de los Esclavos es beneficioso. Es decir, si quieres, puedes quedarte aquí en Meereen, expliqué con cuidado. Como te has sometido a mí, significa que Meereen está bajo mi control. Pero no pienso arrebatarte la ciudad que tanto te costó conseguir. Observé cómo todos en la sala intercambiaban miradas. Continué. Toma Meereen y las otras dos ciudades que quemé como regalo de tu querido hermano. Te permitiré toda la ayuda que necesites desde aquí, y gobernarás esta ciudad como te plazca. Serás la reina de esta tierra, de verdad. Pero, levanté un dedo, una reina sujeta en última instancia al rey de Poniente. Daenerys miró hacia otro lado brevemente, con los labios apretados por el pensamiento. Al principio, solo planeaba traerla de vuelta a casa y expandir el linaje. Pero, de una forma u otra, mi hermana se había convertido en algo más que una simple vaca reproductora. No podía negar sus logros, aunque hubiera tomado muchas malas decisiones. Así que podía permitirle la libertad de gobernar esos si quería. Después de todo, un día quiero expandir mi gobierno a esos, y casarme con la reina que gobernará partes de él ayudaría a acelerar ese proceso. En otras palabras, puedo dejarla jugar su pequeño juego de reina y luego hacer que tenga a mis hijos unos años más tarde. Los asesores esperaban sin aliento, sus destinos dependían de sus palabras. ¿Me estás pidiendo que elija entre gobernar a tu sombra en una tierra extranjera o sentarme bajo tu mando en el trono de hierro?, dijo finalmente en voz baja. No veo mucha diferencia, hermano. No hay mucha elección. No, admití con la mirada firme, pero es tuyo para crearlo. Incluso si gobiernas bajo mi sombra en Meereen, la gente común no lo sabrá. Parecerá una alianza a sus ojos. Y siempre te querrán más que a tu intimidante hermano, que de vez en cuando se abalanza sobre su dragón y quema todo a su paso. No te querrán igual en Desembarco del Rey, creo. Las otras dos chicas lo pondrán difícil. Además, aquí tienes tu propio reino, tus propios consejeros y todo. Excepto yo. Estaré a un mar de distancia, aunque, claro, dudo que mi ausencia sea algo malo para ti. Nuestras miradas se cruzaron, y ella no mostró ninguna emoción. En cualquier caso, ambas tienen sus pros y sus contras. La decisión es tuya. Querías poder, Dany, querías libertad. Pero ya debes saber que ninguna de las dos es gratuita. Ser Barristan se aclaró la garganta y dio un paso al frente. ¿Me permite hablar con franqueza, su gracia? Le hice un gesto para que continuara. He servido a la dinastía Targaryen toda mi vida. He visto su grandeza y sus desafíos. Su mirada se movió brevemente entre Daenerys y yo. La casa Targaryen siempre ha sido más fuerte cuando está unida. Cuando los hermanos se unen, cuando los lazos familiares se mantienen firmes ante las amenazas externas. Un bonito sentimiento, ser Barristan, respondí. Pero la historia enseña otra lección. Los dragones luchan entre sí con la misma frecuencia con la que luchan juntos. Tyrion dejó su copa con un chasquido seco contra la mesa. Si me permites otra perspectiva. Dos Targaryen gobernando continentes diferentes crean una dinastía que abarca todo el mundo conocido. Mientras no tengan desacuerdos serios en el futuro, creo que no fracasará. Me volví hacia Tyrion con renovado interés. Sabias palabras, Lord Tyrion. Hablando de ti creo saber algo que podría interesarte. El enano se tensó visiblemente. Ah. Una mujer llamada Shae. Tu amante, creo. Actualmente está en la Fortaleza Roja. Su rostro palideció. ¿Cómo? Soy el rey, interrumpí con suavidad. En mi castillo no ocurre casi nada sin que yo lo sepa. Está viva y bien, por si acaso. Las manos del enano temblaron levemente al tomar su vino. ¿Y qué piensas hacer con esta información? Nada siniestro, le aseguré. De hecho, si lo deseas, puedo organizar su viaje seguro a Meereen. Con la guardia adecuada para garantizar su seguridad.
Considéralo un gesto de buena voluntad. Para que pueda servir bien a mi hermana. Por lo que veo, necesitará mucha ayuda para gobernar. Sigues insultándome, hermano, dijo Dany, pero apenas había veneno en su voz. La ignoré. Tyrion me observó con recelo. ¿Y el precio de esta buena voluntad? Sin precio. Simplemente un reconocimiento de que no soy el monstruo que algunos creen. Puedo ser generoso con quienes sirven lealmente. Sonreí. Incluso con quienes podrían servir lealmente en el futuro. No tomes una decisión insensata cuando te enteres del destino de los Lannister a mis manos en el futuro. Asintió lentamente, asimilando mis palabras. Entiendo, le agradecería que me la enviara, su gracia. Gracias. Missandei dio un paso al frente, cautelosa pero decidida. Su gracia, ¿qué hay de los esclavos? ¿Su libertad? Siguen siendo libres, respondí sin dudarlo. Eso lo he concedido incondicionalmente. Ahora son sirvientes, a quienes se les paga, como Dany se aseguró al liberarlos. Si tenían alguna duda al respecto, no estoy aquí para reescribir las reglas que mi hermana ya ha establecido. Daenerys asintió, visiblemente aliviada. Entonces tengo mi respuesta, pero necesito tiempo. Una noche para decidirlo por completo. Muy bien, acepté con facilidad. Muy pronto me iré, ya sea contigo a mi lado o en la cima de esta pirámide, reina de tu propia creación. La tensión se fue filtrando poco a poco de la habitación, dando paso a conversaciones murmuradas. Mientras la gente comenzaba a salir, Daenerys se acercó a mí en silencio. Gracias, dijo en voz baja, sorprendiéndome. Por darme una opción. Te debía tanto por mis malas decisiones, respondí con serenidad, sosteniendo su mirada con firmeza. Piénsalo bien esta noche, hermana. Una opción trae poder y legado inmediatos. La otra, fría soledad, pero con potencial de grandeza. Considera cuál prefieres. Sus ojos se suavizaron un poco, sosteniendo mi mirada. Ya lo hice. Dicho esto, se giró, dejándome solo junto a la ventana. Me volví hacia el cielo nocturno, esperando el amanecer y el destino que éste traería. La luz de la mañana se filtraba por las altas ventanas de la pirámide, proyectando largos rayos dorados sobre el suelo pulido. Me quedé de pie frente a mi hermana y sus consejeros, con las manos entrelazadas a la espalda, observándolos a todos. La noche había pasado rápidamente y estaba ansioso por resolver los asuntos antes de regresar al oeste. Ahora que hemos establecido los lineamientos generales de nuestro acuerdo, abordemos las preocupaciones inmediatas, dije, y mi voz resonó en la cámara. Meereen y los territorios circundantes necesitan una estructura de gobierno estable, de inmediato. Gusano Gris permaneció estoico pero atento, mientras que Ser Jorah no pudo ocultar del todo su sospecha tras su rostro curtido. Tyrion, el diablillo calculador, se inclinó hacia adelante desde su asiento. Si me lo permite, su gracia, intervino Tyrion, removiendo su vino pensativo. El pueblo necesita tranquilidad. El caos de los últimos días los ha aterrorizado. Han visto dragones luchando en el cielo, a su reina desapareciendo, y luego a usted llegando con un poder devastador. Dejó su copa. Es necesaria una aparición pública, de inmediato. Los ciudadanos deben ver a la reina Daenerys sana y salva, con usted a su lado como un aliado, no como un conquistador. Asentí lentamente. El enano tenía un agudo instinto político. Tienes razón. Pero no estoy de acuerdo con que me quede a su lado. No físicamente, al menos. Puede simplemente anunciar que soy un aliado. Ser Barristan se aclaró la garganta. La situación de seguridad sigue siendo frágil, su gracia. Todos los soldados de a pie de la Compañía Dorada se han marchado. No podíamos hacer nada para detenerlos, ya que eso supondría el riesgo de una batalla que no podíamos permitirnos. Tienes razón, dije. Continuó. Aparte de eso, con su permiso, sugiero organizar patrullas de los Inmaculados por toda la ciudad, sobre todo en zonas donde podrían esconderse simpatizantes de los hijos de la Arpía. Podríamos establecer puestos de control en intersecciones clave para monitorear el movimiento y eliminar cualquier resistencia restante. Los hijos se dispersarán como cucarachas ahora que sus amos son cenizas, respondí. Pero su cautela está justificada. Continúen con las patrullas. Missandei dio un paso al frente, mirándome directamente a los ojos. Una mujer valiente, dado lo que había visto de mi poder. Su gracia, los supervivientes de Yunque y Astapor estarán aterrorizados, sin líder. Deberíamos enviar mensajeros de inmediato con promesas de clemencia y esfuerzos de reconstrucción. Si no nos ponemos en contacto pronto, el caos se extenderá más allá de los muros de Meereen. Su perspicacia me impresionó.
El miedo que mis acciones habían creado podría tener múltiples propósitos si se canalizaba adecuadamente. Caminé despacio, considerando cada sugerencia. Muy bien. Lord Tyrion, redacte un discurso para que mi hermana lo pronuncie esta tarde. Que sea sencillo. Asegure a los ciudadanos que Meereen se mantiene firme, que la amenaza de las ciudades rivales ha sido neutralizada y que quienes asesinaron a inocentes han pagado el precio. Tyrion asintió, ya componiendo frases en su cabeza. Me di cuenta. Ser Barristan, organice sus patrullas, pero asegúrese de que sean mixtas. Los Inmaculados, acompañados por voluntarios locales siempre que sea posible. La gente debe verse a sí misma como partícipe de su propia seguridad, no como simples súbditos de la ocupación. El anciano caballero hizo una reverencia. Como órdenes. Missandei, elige representantes de confianza, aquellos que comprendan tanto la cultura de los esclavos como la de los amos. Envíalos a recoger supervivientes de Yunkai hasta por. Deja claro que, aunque las antiguas estructuras de poder hayan desaparecido para siempre, quienes acepten la autoridad de mi hermana encontrarán refugio y oportunidades. Todos asintieron con renovado propósito, la incertidumbre de los últimos días dando paso a una dirección clara. Incluso el ceño fruncido de Ser Jorah se suavizó ligeramente. Una cosa más, añadí, viéndolos detenerse. Esto suponiendo que Dany quiera quedarse. Públicamente, ella es la gobernante independiente de la Bahía de los Esclavos. Podría cambiar eso más adelante, cuando me ocupe del joven Griff, pero por ahora, esta es su ciudad, su gobierno. Soy solo un aliado que garantiza su seguridad. El sutil cambio en sus expresiones me lo dijo todo. Estaban bien con ello. Con las tareas asignadas, me volví hacia Daenerys, quien había permanecido en silencio durante toda la planificación. Sus ojos violetas me observaban atentamente, a mí, quien estaba dando un decreto real en su sala del trono. Todo esto se aliviará considerablemente si la gente te ve aquí, hermana, dije, con voz más suave. De todas formas, planeo retener a Lord Tyrion y a los demás aquí para mantener el gobierno, incluso si decides venir a desembarco del rey conmigo. Sin embargo, tu presencia será clave para asegurar una paz duradera. Me acerqué más, mirándola fijamente. ¿Qué dices? ¿Ya lo has decidido? ¿Elegiría venir conmigo o quedarse aquí? La cámara quedó en silencio. Incluso Tyrion dejó de juguetear con su copa. La pregunta flotaba entre nosotros como una espada, suspendida de un hilo finísimo. Daenerys se enderezó, y noté que había recuperado parte de su porte majestuoso a pesar de sus heridas. Sí, sí, respondió con voz clara y firme. Me quedaré en Meereen. Un destello de alivio cruzó los rostros de sus consejeros, excepto el de Tyrion. El enano ya había calculado este resultado, evidentemente. A mí tampoco me sorprendió. Considerando mi discurso hasta el momento, daba por sentado que se quedaría. Iría en contra de lo que conocía de su carácter si decidía venir conmigo. Estas ciudades necesitan estabilidad, continuó mi hermana. La gente que he liberado necesita protección. Y, francamente, hermano, hizo una pausa, midiendo sus palabras con cuidado. Tus métodos, aunque efectivos, socavarían todo lo que he construido aquí, veo. Sí. Seré reina en esos, bajo tu autoridad, como me has ofrecido, pero con mi propio estilo de gobierno. ¿Te parece bien? Preguntó. Dejé que una leve sonrisa se dibujara en mis labios. Sí. Es una decisión sabia, dije simplemente. En mi fuero interno, sentí que la satisfacción se instalaba en mi pecho. Era precisamente lo que había anticipado, lo que había preferido. Mi hermana mantendría esta posición en el este, extendiendo la influencia Targaryen por el mar angosto sin requerir mi constante atención. Su presencia aquí me habría sido mucho más útil que arrastrarla de vuelta a Poniente. Formalizaremos nuestro acuerdo antes de partir, añadí. Un tratado entre hermanos, entre continentes. Tyrion abrió la boca para hablar, probablemente para sugerir términos favorables a Daenerys, pero eso fue inútil. Cuando dije formalizar, no me refería a un contrato escrito. Dany era de mi sangre, de mi propiedad desde que se sometió a mí, así que fue simplemente un registro verbal de sí o no. Tyrion no pudo hablar porque de repente la habitación tembló con un sonido que sacudió las piedras bajo nuestros pies. El rugido de un dragón. Luego otro, más profundo y poderoso. Todos nos quedamos paralizados, con la mirada fija en el balcón. El sonido se escuchó de nuevo. 2 llamadas distintas que resonaron por toda la ciudad. Viserion, dije mientras me dirigía hacia el balcón. Y Drogon, susurró Daenerys, con la esperanza surgiendo en su voz mientras me seguía,
seguida de cerca por sus consejeros. Salimos corriendo, la brisa matutina nos azotaba la ropa mientras mirábamos hacia arriba. Allí, rodeando la gran pirámide, dos enormes figuras atravesaban las nubes. Una dorada como el amanecer, la otra negra como la medianoche. Viserion me vio de inmediato, ladeándose bruscamente hacia nuestro balcón, con Drogon siguiéndolo con más cautela. La alegría de mi dragón irradiaba a través de nuestro vínculo mientras se acercaba. Lo encontré, humano. Anunció. El dragón negro estaba, herido, escondido en las montañas. Lo curé, con mi fuego, me llegaron los pensamientos de Viserion, con orgullo evidente en cada palabra. ¿Ella puede hacer eso? Me di cuenta un momento después de que tenía una versión de la habilidad que adquirí en el nivel 50, regeneración. La sentí en cuanto pulsé la opción. Ese pulso en mis huesos, el fuego bajo mis escamas, que ya no solo parpadeaba, sino que ardía. Este cuerpo ahora podría arreglarse solo. Espadas que antes apuñalaban profundamente. Dame un minuto y las sacudo como agua. Flechas. Una broma. Incluso los cortes más graves, se reconstruyen. Se sellan. Desaparecen. Tomó tiempo, claro está, pero muy poco. Mis heridas sanaban más rápido de lo normal incluso antes de esto, gracias a mi alto end, pero ahora, una herida mortal que significaba estar tirado durante días, con dolor, podía sanar en un instante. Lo mejor, retrasó mi envejecimiento. No sabía a qué ritmo, pero estaba un paso por delante de la mortalidad. No recibí una página del sistema que explicara todo esto, pero una vez que acepté la habilidad, la información floreció en mi cabeza. Observé cómo Daenerys avanzaba con lágrimas en los ojos al contemplar a su hija perdida. Mi hija, murmuró Danny. Drogon volaba en círculos con cautela, aún receloso de Viserion, pero con la mirada fija en Daenerys. Drogon, llamó, con la voz quebrada por la emoción. El dragón negro retumbó en respuesta, sin acercarse, pero reconociendo claramente a su madre. Un ala mostraba signos de curación, lo que confirmaba la afirmación de Viserion de haberlo encontrado herido. Miré de reojo a mi hermana, observando el relieve desnudo de su rostro. Sus dedos se estiraron, temblando ligeramente, como si pudiera tocar a su dragón a lo lejos. Parece que nuestra reunión familiar se hace más completa cada hora, dije en voz baja. Daenerys se volvió hacia mí con una expresión de sincera gratitud. Era una mirada que no me había visto en años, quizá desde que éramos niñas. Gracias, susurró. Simplemente ascendí, con una sonrisa sutil en mis labios, mientras los dragones volaban en círculos sobre mi cabeza, dorados y negros contra el cielo que se iluminaba. Horas después, el viento azotaba el cabello plateado de Daenerys contra su rostro al pisar la soleada cima de la gran pirámide. Su brazo latía débilmente bajo las vendas frescas, un recordatorio persistente de la fuerza y la furia de su hermano. Sin embargo, allí estaba él, tranquilo ahora, de espaldas a ella mientras palmeaba la espalda de Viserion. Se detuvo, contemplándolos. Hermano y dragón bañados por la dorada luz de la mañana. Tan similares en color, en temperamento, en el peligro que representaban. Qué rápido habían cambiado las cosas. 15 días atrás, ella había sido la conquistadora, la liberadora, la inquebrantable. Ahora se encontraba a la sombra de su hermano, viéndolo prepararse para dejarla con lo que quedaba de su antigua gloria. Hermano, llamó suavemente. Viserys se giró. Sus ojos violetas, tan parecidos a los suyos, reflejaban la luz del sol. Había cambiado desde aquellos días desesperados en que la vendió a Khal Drogo, de verdad. El poder lo había transformado, refinando las aristas de su carácter en algo a la vez más terrible y más magnífico. Pensé que no vendrías a despedirte, dijo con una voz más ligera de lo que ella esperaba. Daenerys se acercó, sintiendo la mirada atenta de Viserion. Quería decirte de nuevo, cara a cara, que me quedaré en Meereen. Enderezó los hombros, encontrando fuerza en la certeza de su decisión. Aquí es donde pertenezco. No me malinterpretes, pero apenas vi el trono de hierro, era una niña. Así que, aunque sé que es mi hogar, no siento la atracción de regresar. ¿Es así? Preguntó distraídamente. Sí. Esta gente de aquí me necesita, y yo necesito espacio. No quiero pelearme por tu afecto con otras mujeres, lo miró directamente a los ojos. Es mejor así, para ambos. Viserys la observó un largo instante, con expresión indescifrable. Luego asintió. No te culpo por esta decisión, si estás preocupada. No tenías que venir a explicarte así. Poniente te habría absorbido por completo. Aquí puedes construir algo duradero. Algo tuyo. Una media sonrisa se dibujó en sus labios. Aunque espero informes periódicos sobre tu progreso.
Y que te des cuenta de que lo que te pertenece, también me pertenece. Porque eres mía. Guardó silencio, un poco insegura de lo que sentía ante sus palabras. ¿Qué se suponía que debía sentir? Te visitaré pronto, en unas semanas, añadió, ajustándose los guanteletes dorados. Poniente tiene sus desafíos, pero Viserion hace que el viaje sea llevadero. Y quiero ver cómo prosperan mis posesiones orientales bajo tu cuidado. Mientras lo observaba, Daenerys sintió un nudo inesperado en la garganta. A pesar de toda su crueldad, a pesar del dolor que los unía, él seguía siendo su sangre, el último vínculo verdadero con la familia que nunca conoció. Sí. La pirámide es ahora el hogar del rey dragón, dijo, intentando parecer ligera. Él rió entre dientes y dio un paso hacia ella. Antes de que pudiera reaccionar, se inclinó y presionó suavemente sus labios contra su frente. El gesto fue tan inesperado, tan evocador del hermano que una vez la protegió, que Daenerys sintió que las lágrimas amenazaban con brotar. Sé fuerte, Dany, murmuró contra su piel. Gobierna con sabiduría. Y volveré pronto. Con o sin Raegal. Luego se retiró, dejando un calor fantasmal donde sus labios habían tocado. Daenerys parpadeó rápidamente, negándose a dejar caer las estúpidas lágrimas. No mostraría debilidad, ni siquiera ahora. Buen viaje, hermano, logró decir, retrocediendo mientras Viserys montaba a Viserion con facilidad. El dragón dorado extendió sus enormes alas, enviando ráfagas de viento a la cima de la pirámide. Daenerys observó cómo el jinete y la montura se elevaban con gracia en el aire, dando una vuelta alrededor de la pirámide antes de virar hacia el oeste, hacia las lejanas costas de su hogar ancestral, hacia los desiertos de Dorne. La brisa le acarició las mejillas mientras Daenerys se giraba para encarar su ciudad, su responsabilidad. Abajo, las calles de Meereen rebosaban de vida. Los ciudadanos seguían con sus quehaceres cotidianos, ajenos al drama privado que se desarrollaba sobre ellos. Desde las alturas, los problemas que parecían insuperables parecían manejables. Cada desafío, un simple rompecabezas que debía resolver una reina que había sobrevivido al fuego, la traición y, ahora, al reencuentro. El rugido distante de Drogon resonó en el cielo, un recordatorio de que ella no estaba completamente sin familia. Aún tenía un hijo que había regresado a ella. Una conexión con la magia que había cambiado su vida para siempre. La brisa vespertina traía el aroma a sal y especias a través de las puertas abiertas del balcón de los aposentos de Arianne. Esta se recostó en el asiento acolchado de la ventana, enroscando distraídamente un mechón cobrizo de su cabello entre los dedos mientras contemplaba la extensa arquitectura de lanza del sol hacia el mar angosto. Las aguas brillaban de color naranja y dorado bajo el sol poniente, engañosamente pacíficas en comparación con la tormenta que se gestaba en su corazón. Todos esos años escuchando la cautela de padre, su paciencia, su interminable espera y para qué. Arianne se removió inquieta, ajustándose la túnica de seda sobre los hombros. El panorama político había cambiado rápidamente en los últimos meses. Viserys Targaryen, antes desestimado como el rey mendigo loco, ahora comandaba Poniente desde el trono de hierro, con un dragón a su disposición y el poder del dominio y del norte tras él. Y en lugar de aprovechar esta oportunidad, su padre había elegido un camino completamente distinto. Aegon, murmuró a la habitación vacía. El nombre le supo amargo. Un chico de cabello plateado que aparece de la nada, y de repente es el hijo de Rhaegar resucitado. Ella no creyó ninguna de esas tonterías. Si no fuera por estos hombres inútiles, yo habría sido su reina. Se quejó en voz alta. Debido a que su padre había desobedecido la orden de Viserys, había perdido su oportunidad de convertirse en reina. Para una ingenua niñita Stark y una zorra Tyrell, nada menos. Pensó en la carta que había escrito semanas antes, escrita a toda prisa y sellada con pavor. Una advertencia a Viserys sobre el cambio de lealtad de su padre, sobre las serpientes de arena. ¿Le habría llegado? ¿Habría importado? Se había arriesgado mucho al enviarlo, desafiando los planes cuidadosamente trazados de su padre. Y él, ni siquiera se molestó en visitarla. Ella suspiró. Bueno, no es que no entienda su postura, pero, realmente se casó con 2 mujeres al azar, después de prometerle tanto. De alguna manera, no podía odiarlo. Porque no era su culpa. Era la de su inútil padre, en silla de ruedas. ¡Qué irritante! Su mirada se desvió hacia el compartimento secreto de su cómoda donde guardaba su correspondencia personal. Nadie había regresado de desembarco del rey. O Viserys había decidido no responder por miedo a que la atraparan, o quizás peor, su mensajero había sido interceptado. Eso tendría sentido, en realidad.
Ariane se levantó con gracia fluida, con sus pies descalzos en silencio sobre el fresco suelo de baldosas mientras se acercaba a su balcón. A lo lejos, la ciudad de las sombras palpitaba con la actividad nocturna. Los comerciantes cerraban sus puestos, las tabernas abrían sus puertas y la danza interminable de la vida dormiense continuaba ajena a las maquinaciones políticas que determinarían su futuro. Padre, no confía en mí, susurró al viento, con la frustración agudizando sus palabras. Después de todo, todavía me oculta sus planes más profundos. ¿Eso significaba que encontró la carta y que por eso no le confió información? El príncipe Doran solo había revelado los detalles de su estrategia, lo suficiente para saber que favorecía al supuesto Aegon, pero no para entender por qué. No lo suficiente para refutar sus argumentos eficazmente. La había tratado como a una niña caprichosa en lugar de como a su heredera. Y quizá tenía razón al hacerlo. La idea la hirió, pero Ariane no podía negar su veracidad. ¿Acaso no había traicionado su confianza al advertir a Viserys? ¿Acaso no había permitido que sus sentimientos personales interfirieran en la estrategia de la casa Martell? Estaba tan confundida. Tan desesperada. Su padre, a pesar de sus debilidades, seguía siendo eso. Su padre. No quería que muriera, pero lo que estaba haciendo solo lo justificaría. Maldita sea, presionó las palmas de las manos contra la balaustrada de piedra, sintiendo su calor áspero debajo de su piel. Lo que más la inquietaba no era la política. Era la frecuencia con la que sus pensamientos volvían al propio Viserys. La forma en que sus ojos se habían fijado en los de ella cuando se conocieron, la forma en que había destrozado sus humildes expectativas, la fuerza de sus movimientos durante el duelo, el ansia de sus besos. Ella había tenido la intención de aprovechar esos momentos para su beneficio, para asegurar su posición, pero de alguna manera. Yo fui el que quedó atrapado. Ariane cerró los ojos, recordando su último encuentro. Su arrogancia debería haberla repelido. Su rechazo debería haber acabado con cualquier atracción. Sin embargo, lo que persistía no era resentimiento, sino anhelo. El deseo de igualar su pasión con la de él, de demostrar que estaba a su altura. Niña tonta, se reprendió. Pensando con el coño en vez de con la cabeza. Su deber era claro, para ser honesta. Apoyar a la casa Martell, la decisión de su padre. Este Aegon, real o falso, era el camino que su padre había elegido. El camino de la venganza por ella y sus hijos. El camino que podría devolver la gloria a Dorne. Eso era lo que ella debería haber hecho. Pero el propio Aegon, Ariane hizo una mueca. No le había parecido nada atractivo el joven durante su breve presentación hacía unas semanas. Parecía bastante agradable, guapo sin duda, pero carecía de la presencia, de la autoridad pura que Viserys imponía. Era educado. Pero, de alguna manera, se sentía vacío, no creía que eso cambiara ni siquiera si tenía un dragón bajo su mando. Mi padre lo eligió sin consultarme, murmuró. Hace sus planes, firma sus acuerdos, mientras me dice que algún día gobernaré Dorne. Ella se rió. Era un sonido sin humor. Regla que... El cascarón vacío que quedó después de que nos comprometiera la guerra de otro. ¿La consideraba realmente su heredera o simplemente una pieza que podía trasladarse a otro lado del tablero cuando conviniera? Ariane estaba bastante segura de que Dorne perecería si continuaba oponiéndose al rey dragón. Pero si por otra parte, tenía razón en no confiar en mí completamente. El pensamiento surgió sin querer. Se sintió culpable. Traicioné su confianza a la primera oportunidad. Ella miró hacia el cielo. La lealtad a su casa se oponía a sus crecientes sentimientos por Viserys. El deber se enfrentaba al deseo. La princesa para la que fue criada discutía ferozmente con la mujer en la que se había convertido. Ariane regresó a su habitación con emociones contradictorias retorciéndose en su interior. Se detuvo ante su escritorio, con los dedos sobre una carta a medio escribir. Era otro mensaje para Viserys, explicando su postura con más detalle. ¿Enviarlo sería otra traición? ¿O la mejor manera de proteger Dorne cuando los dragones inevitablemente se enfrentaran? Rugido. El repentino y lejano rugido rompió el aire de la tarde como un trueno. Ariane se quedó paralizada, con el corazón en un puño. Ese sonido, imposible pero inconfundible. Lo había oído una vez, cuando Viserys reveló su dragón dorado en el patio de entrenamiento. Ella corrió hacia el balcón, con su bata de seda ondeando detrás de ella como alas. Sus ojos recorrieron el cielo que se oscurecía, abiertos por la anticipación. Otro rugido resonó en Lanza del Sol, más cerca ahora, enviando vibraciones a través de la piedra bajo sus pies. ¿Es él? Susurró, su pulso acelerándose mientras una forma dorada se materializaba contra las nubes del atardecer.
Dorne se extendía debajo de mí como el cuerpo de un amante envuelto en sedas de ámbar y oro. El sol poniente pintó el paisaje del desierto con tonos que ningún artista podría capturar. Dunas de arena ondulando como olas congeladas en el tiempo, afloramientos rocosos proyectando largas sombras sobre la belleza árida y ocasionales parches verdes donde la vida obstinada insistía en prosperar a pesar de las duras condiciones. La propia lanza del sol se alzaba sobre esta obra de arte como una corona, sus torres brillaban con la última luz del día. Me incliné hacia adelante sobre el lomo de Viserion, saboreando el viento en mi rostro. Volar nunca se volvió aburrido. La libertad absoluta, el poder, la perspectiva que otorgaba, todo me recordaba cuánto había avanzado desde aquel príncipe patético y desesperado que una vez fui. El viaje desde Meeren había sido largo, pero necesario. Mi hermana estaba segura, humillada, su poder sometido al mío. Ahora necesitaba resolver este asunto con el falso Aegon antes de que se agravara. Dada la conexión del joven Griff con Doran, su presencia en Dorne era probable. Junto con mi dragón desaparecido, Raegal. Si el príncipe Doran realmente hubiera decidido respaldar a este pretendiente en lugar de a mí a pesar de nuestro entendimiento previo, necesitaría abordar esa traición con rapidez y decisión. Si Faegon estuviera aquí, hoy Dorne ardería más que nunca. Lo ideal sería encontrarlo, matarlo y recuperar Raegal sin destruir Dorne en el proceso. Si bien los traicioneros insensatos debían ser castigados, la gente común no. Incluso en Yunkai y Astapor, hice todo lo posible por causar el mínimo daño. Los Martell eran aliados útiles, o al menos lo habían sido. Las cartas de Arianne habían insinuado la vacilante lealtad de su padre, aunque sus propios sentimientos hacia mí seguían siendo complejos. Sonreí al recordar su feroz terquedad chocando con su evidente deseo. Si pudiera asegurar su lealtad independientemente de la de su padre, sería un miembro valioso de la Junta. Circula hacia abajo, le ordené a Viserion, mientras observaba el extenso complejo palaciego en busca de alguna señal de las distintivas escamas verdes de Raegal. Viserion también podía sentir su presencia a través del olfato o algo así. Viserion obedeció, batiendo sus enormes alas con firmeza mientras descendíamos. El aire se volvía más cálido a medida que nos acercábamos al palacio, impregnado de los aromas a especias y sal que caracterizaban a este reino sureño. ¿Algo, Viserion? Pregunté, concentrándome en el vínculo que compartíamos. No hay dragones, respondió ella, con la decepción reflejada en sus pensamientos. Me gustaría salvar a mi hermano verde. Suspiré, con la frustración creciendo en mi pecho. Esta búsqueda estaba resultando infructuosa. Aegon y Raegal probablemente no estaban allí. Y no podía quemarlo todo sin estar seguro, ya que estaba en una búsqueda. Sería demasiado arrogante aterrizar en el palacio y cuestionar a Doran. Era fuerte, increíblemente fuerte, pero invencible. Contra 1000 soldados hasta yo caería. Históricamente, Dorne fue el único lugar donde los humanos mataron a un dragón. No podía arriesgarme a precipitarme. Vayamos a desembarco del rey, decidí en voz alta. Regresaremos primero y resolveremos la situación en Dorne con un decreto oficial. Quizás los exploradores de Robb Stark tengan mejor información. Si no, mi próximo destino sería Pentos. Allí vivía Illyrio Mopatis. Faegon también podría haber ido allí. Viserion se inclinó suavemente, preparándose para girar hacia el norte cuando se escuchó una voz desde abajo, clara a pesar de la distancia. «Oye. Tú», gritó una voz femenina desesperada. «Ya te vas. Sin siquiera saludar a tu amado». Reconocí la voz de Arianne al instante. Entrecerré los ojos al verla en el balcón de un palacio. Su silueta oscura se recortaba inconfundiblemente contra la piedra pálida. Su hermoso cuerpo, envuelto en rojo, hacía babear a cualquier hombre. Imagen aquí. Un plan se formó en mi mente, rápido, peligroso y perfecto. Sin dudarlo, me paré sobre la espalda de Viserion, balanceándome con facilidad practicada. «Vuelvo enseguida», le dije a Viserion. «Prepárate». Salté del lomo de Viserion, con el viento soplando en mis oídos mientras caía en picado hacia el palacio. Mis alas se desplegaron con un chasquido, y sus apéndices correosos atraparon el aire y transformaron mi caída en un descenso controlado. Observé cómo la expresión de Arianne pasaba de la sorpresa al asombro al acercarme a su balcón. Su boca formaba una O perfecta y sus ojos, abiertos de par en par por la admiración. La oleada de poder que acompañaba a tales reacciones nunca pasó de moda. Aterricé en el borde del balcón sin apenas hacer ruido, con las alas completamente extendidas tras mí. Arianne retrocedió instintivamente, con su bata de seda ondeando alrededor de sus curvas. «Tu padre eligió mal», dije en voz baja, acercándome a ella.
Pero ya lo sabías, ¿verdad, princesa? El miedo se dibujó en su rostro. Por un momento, debió pensar que la iba a matar. Es broma, princesa, dije. Antes de que pudiera responder, avancé rápidamente, rodeándola con un brazo por la cintura y levantándola sin esfuerzo. Su jadeo de sorpresa me calentó el cuello mientras salíamos del balcón, con mis alas elevándonos con un potente batir. «¿Estás loco?», exclamó Ariane, abrazándome el cuello, con una mezcla de risa y genuina alarma. «Acabas de secuestrar a una princesa de Dorne». Debajo de nosotros, se alzaron gritos de alarma de los guardias del palacio que habían presenciado nuestra partida. Demasiado tarde. Sonreí con suficiencia, apretando mi agarre mientras ascendíamos en espiral hacia el cielo que se oscurecía. Considéralo un secuestro táctico. Quizás ahora tu padre finalmente recupere la cordura. La miré a los ojos, suavizando un poco mi voz. Además, te he extrañado. He extrañado estas curvas. ¿Por qué tus esposas no lo tienen?, preguntó, golpeándome suavemente el pecho mientras fingía enojo. Viserion se lanzó hacia nosotros desde arriba de las nubes, bloqueando con su imponente figura las estrellas emergentes. Entrecerró los ojos en una mueca que casi parecía la de un dragón al reconocer a Ariane en mis brazos. «Agárrate fuerte», le advertí a Ariane mientras nos acercábamos a mi dragón. Aterricé suavemente sobre el lomo de Viserion, colocando a Ariane frente a mí. Temblaba ligeramente. De emoción o de miedo, no supe distinguirlo. Quizás de ambas. Su cuerpo encajaba perfectamente contra el mío mientras la aseguraba con un brazo mientras sujetaba a Viserion con el otro. «A desembarco del rey», ordené, y Viserion giró hacia el norte, dejando atrás a Lanza del Sol y sus confundidos guardias. Se sintió bien secuestrar a una princesa. Hola a todos, este fanfic lo estás escuchando en el canal de Naga Fanfiction, dale like y suscríbete, me haría muy feliz. Bueno, los dejo seguir escuchando. El viento nos cortaba, frío y limpio, trayendo el aroma del atardecer. El cabello de Ariane se agitaba violentamente contra mi pecho mientras las alas de Viserion batían con firmeza el cielo nocturno. Su túnica de seda roja ondeaba peligrosamente, amenazando con desgarrarse por completo contra las escamas de Viserion. Ese pensamiento me dibujó una sonrisa. Debajo de nosotros, el paisaje oscurecido de poniente se extendía como un mapa viviente. Las montañas rojas de Dorne gradualmente daban paso a llanuras onduladas, bosques y ríos, todos bañados por la luz rosada y dorada del amanecer que se acercaba. El mundo parecía pequeño desde aquí arriba. Reinos reducidos a manchas de color, castillos a motas de piedra y ejércitos a meras hormigas. Los nudillos de Ariane permanecieron blancos allí donde me agarraban el brazo. A pesar de sus atrevidas palabras iniciales en Lanza del Sol, la realidad del vuelo del dragón la dejó sin palabras durante la primera hora de nuestro viaje. Su cuerpo temblaba contra el mío. De frío, de miedo o de excitación, no lo sabía con certeza. Quizás las tres cosas a la vez. «Es la primera vez que veo el mundo desde el lomo de un dragón», murmuré cerca de su oído, rozando su piel con mis labios. «¿Qué se siente volar, princesa?». Su risa vibró contra mi pecho, mitad aterrorizada, mitad emocionada, mientras giraba ligeramente la cabeza. No me lo imaginaba. Gritó por encima del viento impetuoso. «Es magnífico y aterrador». «No es así». Dudó un momento, y sus ojos plateados se encontraron con los míos con un destello de desafío. «Aunque agradecería que no me secuestraran la próxima vez». «Estoy muy guapa, esto es lo que querías», dije, guiando a Viserion hacia una suave pendiente que hizo que Ariane jadeara y se apretara más contra mí. «Tus ojos me dicen que lo estás disfrutando más de lo que admites». Bajo nosotros, el paisaje cambiaba de las áridas marcas dornienses a los verdes campos del dominio. Alto Jardín estaría al oeste, sede de la casa Tyrell, mis aliados y la familia de una de mis esposas. Me pregunté brevemente qué pensaría Margaery de mi nuevo invitado. Podríamos ir directamente a desembarco del rey, pero yo estaba dando un espectáculo. Mi primera impresión de Ariane no fue la mejor, pero dada su decisión de traicionar a su padre por mí, la vi bajo una luz mucho más favorable que antes. Por ejemplo, Sansa y Margaery jamás traicionarían a sus padres ni a sus naciones por mí. Al menos, todavía no. Poco a poco, el cuerpo de Ariane se relajó contra el mío. Su curiosidad natural superó su miedo. Se inclinó ligeramente para mirar por encima del costado de Viserion, observando cómo un halcón, allá abajo, se dispersaba despavorido ante nuestra sombra. Dijo sin mirarme a los ojos. «¿Por qué viniste a Dorne?», preguntó con un deje de preocupación en la voz. «Tu prometido robó uno de mis dragones», dije. «Abusó de la confianza de mi querida hermana, por muy estúpido que fuera, y huyó con un dragón».
Pensé que estaría en Dorne, dada la lealtad de tu padre. Ya veo, no tuvo el coraje de mirarme a los ojos. Princesa, bajé la voz y apreté el brazo alrededor de su cintura. Tu padre eligió mal. Lo sabes. Me irrita que esté ayudando a este falso Aegon. Su cuerpo se tensó contra mí, su columna se endureció de repente. De repente, ya no parecía disfrutar del vuelo. Entonces, ¿qué pasará con Dorne ahora? La pregunta cargaba con el peso de su posición. La heredera de un reino ahora rebelde. Giró suavemente la cabeza, sus ojos temerosos se clavaron en los míos. ¿Nos quemarás como a Yunca y Astapor? El miedo y el desafío se mezclaban en su voz. En lugar de responder inmediatamente, levanté su barbilla con mi mano libre, capturando sus labios en un beso lento y posesivo. La intimidad contrastaba marcadamente con nuestra precaria posición a miles de metros del suelo. Por un momento se resistió, pero cuando comprendió que no tenía por qué resistirse, se derritió contra mí con una facilidad experta. Su mano se deslizó hacia arriba para rodearme el cuello. Si hubiera querido reducir Dorne a cenizas, dije contra sus labios al separarnos, no me habría molestado en secuestrar a la princesa. Simplemente lo habría quemado todo al verlo. ... Mis ojos se encontraron con los de ella. No, tengo otros planes para Dorne. Para ti. Díselo a tu padre la próxima vez que lo veas. Su nación solo sobrevivió porque me gusta su hermosa hija. Las mejillas de Ariane se sonrojaron. Sus ojos plateados brillaron con una mezcla de alivio, ambición y una persistente cautela. Eres una mentirosa. Se mordió los labios. ¿Por qué si no te casaste con dos zorras desconocidas? Te advertí sobre las maquinaciones de mi padre. Creí que me habías abandonado a pesar de todo. ¿Podré alguna vez? Tu lealtad jamás será olvidada. Le aparté un mechón de cabello oscuro alborotado por el viento, sintiendo la suavidad de su piel bajo mis dedos. Y la traición de tu padre tampoco. Su alegría se desvaneció de nuevo al tragar. Pude ver el conflicto en su interior, dividida entre el deber familiar y la supervivencia personal. Era una de las cosas que más me intrigaban de ella. A diferencia de Margaery, con su inquebrantable ambición política, o de Sansa, con su desesperada necesidad de seguridad, Ariane seguía una línea más compleja. Ferozmente leal a Dorne, pero dispuesta a desafiar los planes de su padre para su propia visión del futuro. Aunque era una muchacha testaruda, tenía cualidades de gobernante. Entonces, ¿qué pasará cuando lleguemos a Desembarco del Rey? Preguntó, mientras sus ojos buscaban los míos. Serás mi prisionera, claro. La invitada de honor de mi dormitorio, dije, con múltiples significados que ella no pasó por alto. Su rostro enrojeció de nuevo. Deja que tu padre se preocupe de lo que eso implica. Ariane me golpeó suavemente el pecho, apoyando la cara en mi cuello. Estaba a punto de decir algo cuando Viserion se inclinó bruscamente hacia una formación de nubes, lo que provocó que Ariane jadeara y me abrazara con más fuerza. Sonreí, disfrutando tanto de su miedo como de la presión de su cuerpo contra el mío. El dragón pareció entender mis pensamientos, haciendo deliberadamente el viaje más emocionante. Dime, princesa, le susurré al oído, ¿alguna vez pensaste de verdad que serías reina? ¿O fue solo una ficción agradable? Entrecerró los ojos. Nací para gobernar, igual que tú. La diferencia es que aún no he tenido la oportunidad, dijo. Se cruzó de brazos y apartó la mirada. No importa si te casas conmigo o no. Aún así, me convertiría en reina, la gobernante de Dorne. Gran señora, más bien, dije, voy a atraer a su pequeño reino hacia mí. Ella permaneció en silencio. Viserion se abalanzó sobre un banco de nubes, rodeándonos momentáneamente con una niebla fría. El grito de sorpresa de Ariane se convirtió en una risa sin aliento cuando emergimos. El sol ya estaba completamente elevado sobre el horizonte. Pasaron las horas mientras disfrutábamos entre pequeñas charlas y otras serias. Ahora, la bahía de Blackwater brillaba en la distancia y Desembarco del Rey se alzaba sobre sus orillas como una corona de piedra. Dijo Ariane con voz grave y gutural. No tiene mala pinta. Aunque Lanza del Sol es mucho mejor. Claro, dije. Era valiente, incluso después de ser secuestrada. Sería su mayor fortaleza o su perdición. Mientras Viserion iniciaba su descenso hacia la Fortaleza Roja, sentí el corazón de Ariane acelerarse contra mi pecho. No te preocupes, princesa. Me imagino que la capital te resultará bastante acogedora. No me preocupa, respondió, aunque su agarre la delató. Solo me preguntaba de cuál de tus esposas me vestiré esta noche, ya que no me diste tiempo precisamente para empacar.
Me reí, y el viento se llevó el sonido mientras las torres de la fortaleza roja se hacían más grandes bajo nosotros. Quizás no lleves nada puesto. He oído destinos peores, replicó ella, y a pesar de todo, volví a reír. El sol del amanecer bañó el mundo de naranja. La enorme sombra de Viserion se proyectó sobre el patio central de la fortaleza roja, obligando a los guardias a desplegarse en posiciones defensivas. El dragón dorado dio una vuelta antes de descender con sorprendente gracia, creando ráfagas de viento con sus alas que dispersaron a los sirvientes. Pergaminos y lienzos danzaron en el aire, y un pequeño perro ladró frenéticamente antes de correr a esconderse. Desmonté primero, sintiendo el satisfactorio crujido de la grava bajo mis botas. Luego me giré para bajar a Ariane con deliberada espectacularidad, con las manos aún en su cintura. El patio se quedó en silencio, todos los ojos estaban fijos en nosotros. El rey dragón y su inesperado compañero. Ariane permaneció de pie, vacilante, todavía vestida con su camisón de seda dormiense, con el cabello oscuro alborotado por el vuelo. Enderezó la espalda y levantó la barbilla con dignidad practicada a pesar de su desaliño. Los guardias nos miraban fijamente y vi a más de uno observando el contorno de su cuerpo debajo de la fina tela. Bienvenida a Desembarco del Rey, princesa, dije en voz lo suficientemente alta para que todos pudieran oírme. Confío en que encontrará la hospitalidad aquí superior a la de Lanza del Sol. Antes de que pudiera responder, las puertas del patio se abrieron con una cadencia espectacular, revelando a Margaery Tyrell. Avanzó con gracia experta, luciendo un elegante vestido verde bordado con rosas doradas. Sus rizos castaños estaban peinados a la última moda de Desembarco del Rey, y un delicado círculo dorado descansaba sobre su frente. No era exactamente una corona, pero sí una clara declaración de sus aspiraciones. Su mirada se posó en Ariane por un instante antes de mirarme a mí. Si bien su sonrisa era sincera para la mayoría de los observadores, noté la mirada calculadora en su mirada mientras observaba la escena. Mi amado esposo regresa, anunció Margaery, haciendo una reverencia perfecta antes de levantarse para besarme la mejilla. Sus labios se detuvieron un instante más de lo necesario. No teníamos noticias de tu llegada. Te habría preparado una bienvenida como es debido. Su mirada se deslizó hacia Ariane, fijándose en su aspecto desaliñado y sus inconfundibles rasgos dormienses. Y con un invitado, por lo que veo. Princesa Ariane Martell, la presenté, observando atentamente la reacción de Margaery. La ligera tensión en sus ojos me lo dijo todo. Se quedará con nosotros hasta que se decida lo contrario. Princesa Ariane, la voz de Margaery se mantuvo melodiosa a pesar de la tensión que vibraba entre las dos mujeres. ¡Qué placer tan inesperado! No sabíamos nada de una delegación dormiense. No había delegación, respondió Ariane, levantando la barbilla. El sol de la mañana iluminó sus ojos plateados, haciéndolos brillar como acero pulido. Su gracia me encontró, una compañía irresistible para su viaje. Y me raptó de mi balcón. Me temo que mi padre ya tiene dificultades para respirar. Espero con ansias ese era el plan. Doran se enojaría y me contactaría, y entonces vería qué podía hacer ese cabrón sin carácter. Las dos mujeres se midieron con sonrisas educadas que no llegaban a sus ojos. «Qué mala suerte», dijo Margaery, enredando su brazo con el mío posesivamente. Sus dedos presionaron mi antebrazo con un poco más de fuerza de la necesaria. «Debemos preparar habitaciones adecuadas de inmediato. ¿Las mazmorras? ¿O quizás la bóveda de la doncella? Es bastante segura. No. El ala real sería más apropiada», corregí con suavidad. Después de todo, la princesa es nuestra invitada más distinguida. No importa si es hija de una nación enemiga. Claro, mi amor, asintió Margaery, aunque su sonrisa se tensó levemente. Pensé que la bóveda de la doncella ofrecería más privacidad. El ala real suele estar muy concurrida. Un alboroto en la puerta atrajo nuestra atención cuando apareció Sansa Stark. Su cabello castaño rojizo brillaba como el cobre a la luz de la mañana. A diferencia de la entrada calculada de Margaery, la sorpresa de Sansa fue genuina al contemplar la escena. Sus ojos azul tuyos se abrieron de par en par al ver a Ariane. Su gracia me hizo una reverencia antes de fijar la mirada en la exótica apariencia de Ariane. Yo, no esperábamos su regreso tan pronto. Extendí mi brazo libre hacia Sansa, pintando una imagen de poder para que toda la corte la viera. El rey dragón flanqueado por dos reinas en espera, con la princesa dormiense de pie aparte. Lady Sansa, le presento a la princesa Ariane de la casa Martell. La cortesía de Sansa fue perfecta, pero su incomodidad evidente. Sí, bienvenida a Desembarco del Rey, princesa. Gracias a ambas.
Ariane las observó con interés, evaluando rápidamente la dinámica. Lady Stark, Lady Tyrell. He oído hablar mucho de las hermosas novias del rey. Su énfasis en la última palabra contenía la insolencia justa para que Margaery se ruborizara ligeramente. No eran reinas, sino novias. En ese sentido, la posición de Ariane no era inferior a la de ellas, como princesa de una nación propia. Y también hemos oído hablar de ti, replicó Margaery con suavidad. La princesa que aspira a ser la gobernante de las arenas. Qué decepcionante debe ser. No es tan decepcionante como compartir marido con otra mujer, respondió Ariane con una sonrisa afilada como una daga. Aunque supongo que hay menos gente que compartir con toda una corte, como me han dicho que le pasó a Lady Margaery con su primer marido. La sonrisa de Margaery no flaqueó, pero su mirada se endureció. ¿Te das cuenta de lo que dices, verdad? El rey está aquí. Es cierto, Ariane, la miré fijamente. Ese comportamiento merece un castigo. ¿Ah, sí? Ronroneó Ariane. No entiendo por qué su gracia me amenaza con pasarlo bien. Algunos de los guardias se quedaron sin aliento ante esto. El aire entre las tres mujeres crepitaba con un desafío tácito. Observé con diversión. No había nada más entretenido que ver a jugadoras expertas poner a prueba sus defensas. Y las tres eran notablemente hábiles, cada una a su manera. Tras un momento de silencio, Sansa se aclaró la garganta con delicadeza. La princesa Ariane debe estar agotada por el viaje. Quizás deberíamos acompañarla a sus aposentos. Qué considerada, Lady Stark, dijo Ariane, suavizando un poco el tono. Aunque parece que llegué solo con lo puesto. Salí de Dorne de forma bastante abrupta. Estoy segura de que podemos encontrar algo adecuado, ofreció Sansa, superando su cortesía natural a su cautela. Algo mío, quizá, sugirió Margaery con una sonrisa amable que no le llegó a los ojos. Aunque me temo que pueden estar un poco sueltos en ciertas zonas. Ariane se echó a reír. Lo dudo, respondió amablemente. Pero gracias por la amable oferta. Sin embargo, creo que a su excelencia le encantaría enseñarme los alrededores por su cuenta primero. Sí. La princesa Ariane necesita descansar y ropa limpia después de nuestro viaje, anuncié, interviniendo antes de que las pullas se intensificaran. Le mostraré los alrededores, pueden estar tranquilos. Las dos chicas guardaron silencio e intercambiaron una mirada. Quizás eso las haría más cercanas. Conduje a Ariane adentro. Mientras tanto, detrás de nosotros, los cortesanos susurraban entre sí, difundiendo ya la noticia de la llegada de la princesa dormiense y del tenso intercambio entre las tres mujeres. Este tonto Juego de Tronos había tomado otro giro impredecible, esta vez por mi diseño. Tenía curiosidad por lo divertido que serían los siguientes días. Guié a Ariane por los pasillos iluminados por antorchas de la Fortaleza Roja, con sus pies descalzos pisando suavemente el suelo de piedra. La luz de la mañana se filtraba por las altas ventanas, proyectando largas sombras mientras los sirvientes pasaban corriendo con la mirada baja, que se alzaba en cuanto creían que no los mirábamos. El murmullo del patio se desvaneció tras nosotros mientras los muros de piedra se tragaban nuestros pasos. Ariane me abrazó del brazo, rozando mis caderas con calculada precisión cada vez que el pasillo se estrechaba. Su aliento me calentó el cuello mientras se inclinaba para examinar un cráneo de dragón colgado en la pared, rozando con las yemas de los dedos el hueso carbonizado donde el fuego de Valerion había ardido. Para ser una prisionera, reflexionó, y sus palabras fueron un cálido latido en mi oído, me concede interesantes libertades, su gracia. Me muestra los alrededores y todo eso. Los guardias se pusieron firmes al pasar, con la mirada fija al frente. Su disciplina se desvaneció. La mirada de un joven recluta se detuvo demasiado tiempo en la seda que Ariane llevaba en las caderas antes de que chasqueara los dedos. Se estremeció, y el rubor le inundó las mejillas al echar la cabeza hacia adelante. Ariane rió, con un sonido rico y oscuro como el vino dormiense. Pobre muchacho. A tus sirvientes les falta sutileza, comentó Ariane en voz tan baja que solo yo pude oírla. En Dorne, al menos fingen no mirar. Lo dudo, dado lo cachonda que es tu gente, dije. O quizás sea porque siempre están cachondos y tienen demasiado sexo, que se vuelven insensibles a vestidos de puta como el tuyo. Oye, eso es grosero. Por otro lado, mi gente simplemente siente curiosidad por la mujer que llegó a lomos de un dragón, respondí, disfrutando del movimiento de su túnica de seda al caminar. No todos los días su rey regresa con una princesa dorniense en camisón. Pasamos junto a una obra de arte que representaba a Aegon el Conquistador en la cima de Valerion, lanzando una lluvia de fuego sobre sus enemigos.
Ariane se detuvo, observándola con expresión indescifrable. ¿Es eso lo que pretendes para Dorne? Preguntó ella, con sus ojos plateados reflejando la luz de la antorcha. ¿Fuego y sangre? Puse mi mano en su cintura, guiándola hacia adelante. Eso depende completamente de tu padre. 2 guardias reales estaban firmes frente a mis aposentos, uno con una cabeza más alto que el otro. Señora comandante, saludé a Brienne de Tarps. Me alegra verla custodiando mis aposentos vacíos. Se aclaró la garganta, enderezándose. Bienvenido de nuevo, su gracia. Y le pido disculpas. Soy nueva en esto, así que no sabía qué hacer en su ausencia. No hace falta que te disculpes. Esta es Ariane Martell, nuestra cautiva. En el futuro, asegúrate de que no escape, dije, provocando una risita en la princesa de piel oscura. Me aseguraré de vigilarlo, asintió Brienne. Genial. Ahora, me gustaría un poco de privacidad, dije y, con un leve asentimiento, los despedí, observándolos mientras se retiraban por el pasillo. Sus armaduras tintinearon suavemente mientras se alejaban, dejándonos en un silencio momentáneo. Abrí la pesada puerta de roble, revelando los aposentos reales. Ariane pasó junto a mí, abriendo ligeramente los ojos al observar el entorno. La enorme cama envuelta en sedas negras y rojas, los motivos de dragones tallados en cada superficie, el balcón que ofrecía una vista inigualable de desembarco del rey y la bahía. No está mal, admitió, pasando los dedos por una estatuilla plateada de dragón. Aunque la temática del dragón quizás sea un poco excesiva. Cerré la puerta tras nosotros. El pesado pestillo se cerró con un golpe satisfactorio. Dice la mujer cuya patria está decorada con lanzas y soles. Los dornienses somos, sobre todo, coherentes. Se movía por el espacio con deliberada confianza, examinando cuadros y muebles con ojo de cazadora. La luz de la mañana que entraba por las puertas del balcón se reflejaba en su cabello oscuro, resaltando mechones cobrizos. Tendrás tus propios aposentos más tarde, dije, observándola explorar. Quizás junto a estos, con una puerta que los conecte. Ideal para una princesa, aunque no tan grandioso como lo que estás acostumbrada en Lanza del Sol. Ariane se giró hacia mí, con la cabeza ligeramente ladeada. Qué considerado. ¿Y cerrarás con llave esa puerta de comunicación por la noche? ¿Importaría si lo hiciera? Una sonrisa se dibujó en sus labios. En Dorne, las cerraduras son meras sugerencias. Antes de que pudiera responder, se acercó a mí con sorprendente rapidez. Sus manos encontraron mis muñecas y, con un movimiento grácil que me tomó por sorpresa, me jaló hacia la cama. Lo dejé, curioso por saber a dónde me llevaría su audacia. Nos desplomamos sobre el colchón, ella debajo de mí. Su bata de seda se abrió para revelar la suave piel bronceada de su pecho y la punta oscura de un pezón. Sus ojos plateados brillaron desafiantes mientras se mordía el labio inferior, arqueándose ligeramente debajo de mí. ¿Qué crees que estás haciendo exactamente, princesa? Pregunté, apoyando mi peso en los antebrazos mientras la miraba. Estoy explorando mi alojamiento, respondió con inocencia, aunque sus dedos habían empezado a trazar patrones en mi pecho. La cama parece bastante cómoda. No quisiera quejarme con mi captor. Sacó la lengua como una exhalación, humedeciéndose los labios mientras su otra mano subía por mi brazo hasta mi hombro. Era divertido, así que no la detuve. Dígame, su gracia. ¿Siempre secuestra a las mujeres de sus casas, o soy yo especial? Me reí entre dientes, sintiendo su cuerpo moverse bajo el mío. Solo los que me escriben cartas secretas traicionando a sus reyes padres. Y yo que pensaba que era mi personalidad ganadora. Sus piernas se separaron ligeramente, permitiéndome acomodarme mejor entre ellas. La fina seda de su bata apenas disimulaba el calor de su cuerpo. Tal vez solo quería ver cómo reaccionaría tu padre, dije, apartándole un mechón de cabello de la cara. Hizo un puchero, un gesto deliberado y practicado. Tus palabras me siguen doliendo. Aquí estaba yo esperando que me quisieras toda para ti, papi. La palabra, pronunciada con su exótico acento dorniense y acompañada de un movimiento deliberado de sus caderas, me provocó una sacudida inesperada. Arqueé una ceja, sorprendido por su atrevimiento. Me había llamado igual la primera vez que me la follé, pero esta vez fue más dulce. Tu verdadero padre sufriría un infarto si te oyera hablar así, dije, observando atentamente su expresión. No si te doy el gusto, papi, ronroneó, bajando la voz hasta convertirse en un susurro ronco. Sus dedos se deslizaron entre mi cabello, acercándome más a ella hasta que nuestros labios quedaron a escasos centímetros. ¿No es eso lo que hacen las buenas princesitas?
Podía oler el aroma especiado y cítrico de su piel, sentir la calidez de su aliento en mis labios. ¿Y eres una buena princesita, Ariane? ¿Por qué no lo averiguas? Me desafió, y luego cerró la distancia entre nosotros. Sus labios eran suaves pero insistentes, con un sabor a vino dormiense y calor del desierto. El beso se profundizó mientras sus dedos se aferraban a mi cabello, su cuerpo arqueándose contra el mío con deseo. Podía sentir el rápido latido de su corazón, el calor de su piel a través de la fina seda. Cuando finalmente nos separamos, sus ojos plateados estaban oscurecidos por el deseo, pero esa inteligencia calculadora permaneció. Observaba, evaluaba, planeaba. Su pasión era genuina, eso era seguro, pero también lo decía en serio cuando decía que quería complacerme. Ella quería complacerme para que yo no destruyera su nación. Y eso, tal vez, la convirtió en una de las más deliciosas de todas mis conquistas. Los dedos de Ariane recorrieron el pecho de Viserys con una caricia ligera pero deliberada. Sus ojos plateados sostuvieron su mirada con una audacia que pocos en los 7 reinos se atreverían a mostrar. Sin romper el contacto visual, giró. Lo empujó sobre su espalda y se sentó a horcajadas sobre él, abriendo aún más su bata de seda. «Déjame complacerte», susurró, con su acento dormiense intensificado por el deseo. «Déjame mostrarte lo que una princesa del sur puede hacer». Bajó la cabeza, presionando los labios contra su cuello, dejando un rastro de besos hasta la clavícula. Sus dedos trabajaron con soltura en los cierres de su jubón, revelando más de su pálida piel con cada movimiento. Viserys la observó divertido mientras lo desvestía, con dedos ágiles a pesar de su temblorosa ansiedad. Cuando su pecho quedó al descubierto, gimió. ¿Cómo es que estás aún más guapo ahora? Entrenamiento, dijo. Ella trazó los músculos definidos con las yemas de los dedos reverentes antes de bajar la boca hacia su piel. Su lengua dejó rastros calientes y húmedos a lo largo de su torso, deteniéndose para rodear cada pezón antes de continuar hacia abajo. Ariane se desplomó en la cama y luego se giró para mirarlo, con el pecho agitado. Incluso Viserys jadeaba, pues la había penetrado por completo. Sus ojos plateados, aunque vidriosos por la satisfacción, contenían un desafío cuando ella se inclinó para abrirse con sus dedos. «¿Por qué te corriste afuera, papi?» Ronroneó, con la voz ronca. Extendió sus pliegues empapados, abriendo con los dedos su sonrojado cuerpo. «Pon un dragón en mi vientre. Deja que críe a tus bebés con oro dormiense. Que bailen ante los ojos de mi padre mientras sigo gimiendo por ti. Por favor, papi». Verla, desaliñada, usada y todavía pidiendo más, provocó una nueva oleada de lujuria en Viserys. Con un gruñido, se posicionó entre sus muslos una vez más y se estrelló contra ella, perdiéndose en el calor de su cuerpo mientras el día afuera se convertía en noche. Horas después, ella se desmayó debajo de él, con la respiración entrecortada y los labios y el coño hinchados y usados. Gracias por ver el video. Aquí te dejo otras opciones que pueden interesarte.